Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un vídeo que les aseguro, les va a tocar el corazón. Vamos a sumergirnos en momentos verdaderamente conmovedores protagonizados por dos de las estrellas más queridas del mundo de las telenovelas turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han escuchado bien, vamos a hablar de esos instantes en los que estos dos talentosos actores nos han mostrado su lado más vulnerable, esos momentos en los que comparten emociones profundas y que, sin duda, nos han conmovido a todos. Si son fans de Hande y Kerem, o si simplemente aprecian las historias llenas de sentimiento, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, si todavía no lo han hecho, los invito a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. ¿Nos encantaría tenerlos en nuestra comunidad? Ahora sí, prepárense porque vamos a viajar a través de algunas escenas y situaciones que han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Hablamos de esos instantes de pura emoción, de lágrimas compartidas, de miradas que lo dicen todo, de silencios cargados de significado. Hande Erçel y Kerem Bürsin, a través de sus personajes y también, a veces, en su vida pública, nos han regalado momentos de una autenticidad conmovedora que han resonado profundamente con audiencias de todo el mundo. Su capacidad para transmitir la complejidad de las emociones humanas los ha convertido en íconos, y en este vídeo, exploraremos por qué. Comencemos por el principio, por esas escenas icónicas en Sen Kalkam, que nos hicieron suspirar y, sí, también llorar. La química entre Hande y Kerem, interpretando a Eda y Serkan respectivamente, fue innegable desde el primer momento. Pero más allá de la chispa inicial, fueron los momentos de profunda vulnerabilidad los que realmente solidificaron su lugar en nuestros corazones. ¿Recuerdan cuando Eda, interpretada por Hande, pasaba por momentos de profunda tristeza, de desilusión? Ya fueran las traiciones, las pérdidas familiares o las luchas personales, Hande Erçel tiene una habilidad asombrosa para transmitir la profundidad del dolor y la fragilidad humana. Su rostro, a menudo lleno de alegría y vitalidad, se transformaba en un lienzo de angustia, y sus lágrimas se sentían tan reales que a menudo nos encontrábamos secándonos las nuestras. Kerem, como Serkan, a menudo era su roca, su apoyo incondicional. Pero Serkan no era un personaje infalible. Él también tenía sus propias batallas internas, sus miedos ocultos, sus momentos de duda. Y esas escenas donde él la consolaba, donde sus miradas se cruzaban en un mar de entendimiento mutuo, eran pura magia. No eran solo actuaciones, se sentía una conexión real entre ellos, una empatía que traspasaba la pantalla. Piensen en esos momentos de fragilidad, donde Eda sentía que lo había perdido todo, y Serkan, con esa dulzura que tanto nos gusta de él, la abrazaba, le susurraba palabras de aliento. Esas lágrimas de Eda, a veces de desesperación, a veces de alivio al encontrar consuelo en Serkan, nos hacían sentir identificados. Todos hemos tenido momentos en la vida en los que necesitamos ese abrazo, esa persona que nos haga sentir que no estamos solos. Y Hande y Kerem supieron transmitir esa necesidad humana de conexión y consuelo de una manera tan genuina que era imposible no emocionarse. Pero no todo se trata solo de la tristeza. También están esos momentos de dolor compartido, de comprensión profunda que se refleja en las lágrimas. A veces las lágrimas no son de tristeza sino de empatía, de sentir el dolor del otro como propio. En Sen Kalkam, hubo momentos en los que Serkan atravesaba sus propias crisis, sus miedos, sus conflictos internos. Quizás relacionados con su familia, sus negocios o la compleja dinámica de su relación con Eda. Ver cómo ella lo apoyaba, cómo secaba sus lágrimas, cómo le daba fuerzas para seguir adelante, era un reflejo hermoso del amor en su forma más pura. Esas escenas donde ambos se ven vulnerables, donde las barreras caen y se muestran tal cual son las que realmente nos conectan con ellos como personas, más allá de sus personajes. Nos recuerdan que incluso las personas que parecen más fuertes tienen momentos de debilidad, y que el apoyo mutuo es una fuerza poderosa. Más allá de la ficción, también hemos sido testigos de algunos momentos que han trascendido el set de grabación. Aunque son profesionales y cuidan mucho su privacidad, ha habido ocasiones en las que la emoción se ha desbordado, demostrando la profunda conexión que existe entre Hande y Kerem. No hablamos de nada escandaloso, sino de gestos tiernos, de miradas cómplices, de reacciones genuinas en eventos públicos o en sus redes sociales que nos hacen pensar que, más allá de la química actoral, hay un lazo afectivo real. Estos momentos, a menudo capturados por fanáticos o cámaras discretas, se vuelven virales porque
Resuenan con la idea de que el afecto y la conexión genuina pueden florecer incluso en el ojo público. Por ejemplo, en algunas entrevistas conjuntas, hemos podido observar cómo se miran, cómo se ríen juntos, cómo se defienden el uno al otro cuando surgen preguntas difíciles o malinterpretaciones. Y sí, ha habido momentos en los que, al hablar de temas sensibles, hemos visto una chispa de emoción en sus ojos, tal vez una lágrima contenida o una sonrisa melancólica que nos dice mucho. Estos instantes, aunque fugaces, son los que alimentan la admiración que sentimos por ellos. Nos muestran que detrás de las cámaras son personas con sentimientos, con pasiones, con la capacidad de emocionarse y de conmoverse. Es esta autenticidad lo que los hace tan cercanos y admirables. Uno de los aspectos más conmovedores es cómo han manejado la presión mediática y las expectativas. A menudo las celebridades están bajo un escrutinio constante y eso puede ser abrumador. Ver a Andy y Kerem apoyándose mutuamente en esos momentos difíciles, compartiendo la carga de la fama y la atención pública, es algo que inspira. Es esa unión, esa fortaleza que sacan el uno del otro, lo que les permite seguir brillando y conectando con su público de una manera tan genuina. Su capacidad para mantener una relación de amistad y apoyo, incluso cuando los rumores y las especulaciones están a la orden del día, es un testimonio de su carácter y de la fuerza de su vínculo. Pensemos también en las reacciones del público ante estas escenas. Las redes sociales se inundan de comentarios, de mensajes de apoyo, de personas que se identifican con las emociones que transmiten. Es un fenómeno fascinante ver cómo una pareja de actores puede generar tal empatía y movilizar tantas emociones en miles de personas alrededor del mundo. Las lágrimas que ellos comparten en pantalla, de alguna manera, se convierten en nuestras propias lágrimas, en un reflejo de nuestras propias experiencias de amor, pérdida, esperanza y resiliencia. Los hashtags dedicados a ellos a menudo están llenos de mensajes que expresan gratitud por las emociones que les han hecho sentir, por los personajes que han interpretado y por la conexión que han creado entre sí. Y es precisamente esa resiliencia lo que hace que sus momentos de vulnerabilidad sean tan poderosos. Ver a Ande tan fuerte y segura en muchas ocasiones, mostrar su lado más tierno y sensible, nos recuerda que todos tenemos esa dualidad. Que la fortaleza no implica la ausencia de debilidad, sino la capacidad de afrontarla y superarla. Y lo mismo ocurre con Kerem, que a menudo proyecta una imagen de fortaleza y carisma, pero también ha sabido mostrarnos su interior, sus miedos y sus anhelos de una manera que nos hace sentir cercanos a él. Esta autenticidad es lo que ha conectado con una audiencia global. Otro punto que merece la pena destacar es la forma en que sus personajes, Eda y Serkan, se han convertido en un referente para muchas parejas. Han mostrado que el amor no siempre es perfecto, que hay altibajos, que las discusiones son parte de la relación, pero que el perdón, la comprensión y el apoyo mutuo son fundamentales. Las escenas donde se reconcilian después de un conflicto, donde las lágrimas se mezclan con abrazos de perdón, son increíblemente emotivas. Son lecciones de vida envueltas en una historia de amor. Nos enseñan que incluso en los momentos más difíciles, la comunicación y el entendimiento pueden salvar una relación. Además, es importante mencionar cómo Ande y Kerem, con su talento, logran que nos creamos cada emoción. No es fácil transmitir la profundidad del dolor o la alegría desbordante. Pero ellos lo hacen con una maestría que nos atrapa, nos sumerge en sus historias y nos hace sentir como si estuviéramos viviendo esas experiencias junto a ellos. Es esa capacidad de conectar con lo más profundo de nuestro ser, de evocar sentimientos universales de amor, pérdida, esperanza y redención, lo que los hace tan especiales. Su trabajo va más allá de la actuación, es un arte que toca el alma. Y cuando pensamos en Lloran juntos, no solo nos referimos a las escenas dramáticas. A veces las lágrimas pueden ser de pura felicidad, de alivio, de la alegría de superar obstáculos juntos. Esos momentos de euforia, de celebración compartida, donde las lágrimas de alegría brotan, también son increíblemente conmovedores y nos recuerdan la fuerza que tiene la unión y la capacidad de superar adversidades juntos. Pensemos en momentos de reconciliación, de entendimiento mutuo tras un periodo de distancia, o simplemente en la simple alegría de estar juntos y saber que se tienen el uno al otro. Estos momentos, aunque quizás menos frecuentes en la narrativa, son igualmente importantes y demuestran la gama completa de emociones que Ande y Kerem son capaces de transmitir. En resumen, hemos viajado a través de algunos de los momentos más emotivos que Ander Erçel y Kerem Bürsin nos han regalado. Hemos recordado esas escenas icónicas de Senkal Cup, donde la vulnerabilidad y el apoyo mutuo se hicieron palpables,
donde sus lágrimas nos tocaron el alma y nos recordaron nuestra propia humanidad. Hemos reflexionado sobre cómo, incluso fuera de la ficción, han mostrado destellos de una conexión profunda y genuina que admiran muchos, demostrando que la autenticidad y el afecto son cualidades que trascienden la pantalla. Y hemos apreciado cómo, a través de sus personajes y de su propia presencia, nos enseñan sobre la complejidad del amor, la importancia de la empatía y la fortaleza que se encuentra en la unión, tanto en las relaciones románticas como en las amistades y los apoyos mutuos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Esperamos de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya servido para revivir esos momentos que nos han conmovido tanto. Nos encantaría saber su opinión. ¿Cuáles son esos momentos de Hande y Kerem que más los han emocionado? ¿Hubo alguna escena en particular que los hizo llorar o suspirar? ¿Qué es lo que más admiran de su conexión, tanto en la ficción como fuera de ella? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Su participación hace que esta comunidad sea aún más especial. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyar nuestro trabajo o compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de estos talentosos actores, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de nuestro contenido futuro. Tenemos muchas más sorpresas y análisis preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.